Hoy vamos a hablar de una figura que es de verdad fascinante. Imagina tener el poder absoluto sobre casi todo el mundo conocido, pero que tu batalla más grande, la más dura, no fuera en un campo de batalla, sino dentro de tu propia cabeza. Pues de ese hombre vamos a hablar hoy, de Marco Aurelio. A ver, leamos esta frase. Suena súper moderna, ¿verdad? Podría ser perfectamente el tweet de un coach o estar en un libro de esos de desarrollo personal. La idea es clara, lo que de verdad importa no es lo que acumulamos, sino la persona en la que nos convertimos. Y aquí viene lo bueno, la sorpresa. ¿Quién escribió esto? ¿A alguien de nuestro siglo? Para nada. Lo escribió nada más y nada menos que el hombre más poderoso del mundo hace casi 2000 años. El emperador de Roma, en su momento de máximo esplendor. Un tipo que, en vez de obsesionarse con conquistar más, estaba centrado en ser mejor persona. Es que, a ver, Marco Aurelio fue un emperador diferente desde el primer día. Su vida no encaja para nada con la imagen que solemos tener de los césares romanos, ¿no? Siempre buscando la gloria y las conquistas. Pensemos en esto. Mientras los otros chavales de la alta sociedad romana estaban flipando con las carreras de carros o los combates de gladiadores en el Coliseo, él prefería estar tranquilo, leyendo. Tenía una curiosidad brutal por la filosofía, por entender el mundo desde que era muy pequeño. Claro, un talento así no pasa desapercibido. El emperador de aquel entonces, Adriano, se fijó en él. Vio que ese chico tenía algo especial, así que se encargó personalmente de que recibiera la mejor educación posible, con los profes más top de todo el imperio. En ese momento no lo sabía, pero lo estaba preparando para un destino increíble. Vale, y para entender de verdad a Marco Aurelio, tenemos que entender su sistema operativo mental, la filosofía que era como su guía para todo, para cada decisión que tomaba. Y esa filosofía es el estoicismo. A ver, ¿qué es eso del estoicismo? Pues mirad, no es una de esas filosofías súper abstractas para discutir y ya está. No, es más bien como un manual de instrucciones para la vida. Enseña a mantener la calma, a ser íntegro, a hacer lo correcto, incluso cuando todo a tu alrededor es un auténtico caos. Y la clave de todo es aprender a diferenciar entre lo que se puede controlar y lo que... Esta es la idea principal. El corazón del estoicismo lo dividen en dos cajas, por así decirlo. En una caja pones todo lo que sí puedes controlar, tus opiniones, tus decisiones, el esfuerzo que pones en algo, cómo reaccionas. Y en la otra, todo lo que se escapa a tu control, lo que piensen los demás, si tienes buena o mala suerte, una enfermedad. La estrategia es muy clara. Pon toda tu energía en la primera caja y aprende a aceptar lo que hay en la segunda sin que eso te hunda. Aquí lo vemos resumido, casi como las reglas de un juego. La primera, y la más importante, es que la virtud es el único bien. O sea, que ser una buena persona es lo único que de verdad tiene valor. Luego, usar la razón, no dejarse llevar por el pánico. Practicar el autocontrol, no ser una montaña rusa de emociones. Aceptar las cosas como vienen. Y por último, hacer siempre lo correcto, incluso si nadie lo ve o lo reconoce. Esas serán, digamos, sus armas secretas para enfrentarse al caos. Y creedme, necesitó esas herramientas. Vaya si las necesitó. Porque su época como emperador no fue precisamente un camino de rosas, fue más bien una carrera de obstáculos, pero sin línea de meta. Estamos hablando de que pasó más de 10 años de su vida no en un palacio de mármol en Roma, sino en campamentos militares llenos de barro, pasando un frío terrible, en la frontera norte del imperio. Estaba liderando a sus ejércitos contra invasiones constantes. De hecho, murió allí, en el frente de batalla, a cientos de kilómetros de su hogar. Y ojo, no era de los que dirigían desde una tienda de lujo, no. Él vivía exactamente igual que sus soldados. Dormía en las mismas tiendas de campaña, comía las mismas raciones, compartía sus mismas dificultades. Y eso, claro, le hizo ganarse una lealtad a prueba de bombas. Para sus hombres no era solo el emperador, era uno más. Y por si tener una guerra interminable la frontera no fuera suficiente, en mitad de su reinado estalló una pandemia devastadora, la peste antonina. Se calcula que murieron 5 millones de personas. Para que nos hagamos una idea de la escala, fue una catástrofe sanitaria brutal, algo inimaginable. Así que vamos a ponerlo en perspectiva. Tenía al imperio asediado por fuera, con guerras en las fronteras y al mismo tiempo desmoronándose por dentro por culpa de la plaga. La economía estaba por los suelos, la gente se moría. La presión que debía de sentir este hombre era sencillamente absoluta. Y es justo aquí donde su filosofía se convirtió en su salvavidas. Cualquier otro se habría venido abajo, pero él no. Usó esos principios estoicos como una especie de armadura mental. Le sirvió para gestionar ese estrés brutal, para tomar decisiones con la cabeza fría y sobre todo para levantarse cada mañana y seguir cumpliendo con su deber. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacía? ¿En qué pensaba? ¿Qué pasaba por la cabeza del hombre más poderoso del planeta mientras su mundo se caía a pedazos? Pues, por una suerte increíble que tenemos, nos dejó la respuesta por escrito.
Resulta que en esas noches larguísimas y solitarias en el campamento se ponía a escribir. Un diario personal. Pero no era para publicarlo o para que la gente lo leyera. ¿Qué va? Eran notas para él mismo, como una forma de poner en orden sus pensamientos, casi una autoterapia. Y ese diario es lo que hoy conocemos como sus meditaciones. Vamos a imaginarnos la escena por un momento. Estás en un campamento militar, rodeado de barro, pasando un frío que pela, con el sonido de la guerra de fondo. Y en medio de todo eso, este hombre se sienta y se pone a escribir. Y no escribe en latín, el idioma del poder, sino en griego, el idioma de la filosofía. Se escribía recordatorios a sí mismo. Sé paciente, sé justo, no te dejes llevar por el miedo. Esta es una de las frases más potentes de todo su diario. Lo que viene a decir es que el verdadero poder no está en controlar lo que pasa fuera, sino en controlar tu propia mente, en dominarte a ti mismo. Es una lección brutal que, aunque se escribió hace casi 2000 milenios, hoy es más necesaria que nunca. Y ahora viene lo más alucinante. ¿Cómo es posible que las ideas de un emperador romano de hace tantísimo tiempo sigan siendo tan increíblemente útiles en pleno siglo XXI? Pues mira, resulta que su forma de pensar es la semilla de muchas terapias psicológicas de hoy, como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a muchísima gente a manejar la ansiedad y el estrés. Sus meditaciones se leen como un manual de liderazgo por empresarios, deportistas y políticos. Y, por supuesto, se estudia en las universidades más prestigiosas. No está nada mal, ¿eh?, para un diario personal escrito en un campamento de guerra. Vale, ¿y cómo se aplica esto a la vida real? Se podría resumir en 3 pasos muy prácticos. Primero, ante un problema, para y piensa qué parte puedo controlar y qué parte no. Segundo, en lo que sí puedes controlar, actúa con todas tus fuerzas, con cabeza y con integridad. Y el paso 3, todo lo demás, lo que no depende de ti, hay que aprender a soltarlo, a aceptarlo. La fórmula parece sencilla, pero es súper potente. Y para terminar, queda una reflexión en el aire. Si un hombre que tenía literalmente el peso del mundo sobre sus hombros, que lidiaba a diario con guerras y plagas, encontraba cada día un momento para intentar ser una persona un poco mejor, la pregunta es inevitable. ¿Qué nos impide a nosotros hacer lo mismo con nuestros propios desafíos?